privilegio poder compartir con ustedes este momento. Quiero invitarlos a compartir el Salmo 66, que dice así: aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmo a su glorioso nombre. Ríndanle en gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán impotentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Que en esta tarde podamos alabar al Señor, podamos rendirle toda nuestra alabanza, nuestra adoración, porque Él es grande y porque Él se la merece. Te invito a orar en este momento. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque podemos acercarnos a vos. Gracias porque a través de este medio podemos, Señor, estar unidos, Señor, compartiendo esto que es, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por este privilegio y ayúdanos, Señor, a poder usar estas herramientas, Señor, que nos has dado, Señor, y que podamos, Señor, transmitir lo que tú tienes, Señor, a cada una de las personas. Que esto pueda llegar, Señor, mucho más allá y que pueda, Señor, bendecir a aquellas personas que lo están necesitando. Gracias, Señor, gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén. Dueño eres de mi canción, soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti, cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, pues eres mi hará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor.
tus pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me Postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, Postrado a tus pies. y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Buenas noches, hermanos. En este recorrido que estamos haciendo por las páginas del libro de Josué y la doctrina de la santificación, nos encontramos en esta noche con un capítulo que es el capítulo 7, que está enclavado en medio de las victorias y conquistas del pueblo de Israel. Dios le había mandado al pueblo de Israel que se encargue de entrar en la tierra prometida y exterminar con todo lo que había en la tierra prometida. Tenían que exterminar a los pueblos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque si no, esto iba a traer consecuencias al pueblo de Israel futuras, que ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 20, desde el versículo 10 en adelante. Todo lo que estaba dentro de los límites
de lo que es la tierra prometida, Dios le había mandado que la conquisten y saquen, que exterminen a todo lo que había ahí dentro de la tierra prometida. Y dice la Escritura en Josué capítulo 6, que nos habla a nosotros de lo que vinimos compartiendo hasta hace unos días, de la conquista de Jericó. Esa ciudad amurallada, una ciudad poderosa, fue conquistada por Israel porque Dios se encargó de derribar los muros de Jericó. Y allí dice la Escritura, estaba pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dice Josué capítulo 6 en su último versículo. Pero al pasar al capítulo 7 nos encontramos con una historia que verdaderamente nos sorprende, pero también nos ilustra y nos lleva a nosotros a pensar algo que tenemos que tener en cuenta. Lo vamos a titular Hay algo debajo de la alfombra. ¿Qué puede traer que tengamos algo debajo de la alfombra? Dice la Escritura, pero los hijos de Israel cometieron un pecado muy grave en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Sabemos que esto había sucedido cuando Israel invadió, luego que Dios hizo caer los muros de Jericó. Dios invadió Jericó y tenía mandato de exterminar todo y no quedarse con nada personal. Pero acá sucedió algo, que Acán, hijo de Carmi, se quedó, como dice el versículo 21 de este capítulo, con un manto babilónico, con 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos de plata, que él había codiciado, y él lo había escondido debajo de su tienda, y el dinero debajo de ello. Había algo oculto, que en medio de toda esa victoria y de toda esa alegría que tenía Israel, Acán se había quedado con todas esas cosas y la puso escondida, hizo un pozo debajo de su tienda y ahí tapó y quedó ahí. Ahora, en este capítulo 7 también nos comparte lo siguiente el escritor del libro de Josué. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Ya habían tomado Jericó. Y había otra ciudad que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. O sea que así como Josué mandó espías a Jericó, también mandó espías a Jai en esta oportunidad. Y los espías trajeron la información a Josué. No suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo siendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. ¿Con qué se encontraron? Se encontraron contra una derrota inesperada. Ellos habían confiado, porque Jericó era una ciudad mucho más poderosa, con un ejército mucho más poderoso, más numeroso, y entonces aquí se confiaron en sus propias fuerzas. Ya tenían que ir se encontraban con una ciudad que era de menor densidad de población, que no tenía tantas personas, menor cantidad de población. Y entonces ellos se confiaron en sus propias fuerzas. Dijeron, vamos a mandar 2.000, 3.000 soldados. Hicieron esto, pero se encontraron con una derrota que impactó sus corazones. Murieron 36 israelitas y sus enemigos hicieron que ellos tengan que huir. Y dando la espalda a los enemigos, estos terminaron también matando a algunos que huyeron hacia el campamento de Israel. Viendo esto, Josué, la Escritura nos dice que Josué se postró en tierra
dando su rostro en tierra, y se postró hasta pasada la tarde, hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel también hicieron lo mismo y echaron polvo sobre sus cabezas, diciendo: ¡ay, Señor nuestro! ¡Ay, Señor nuestro Dios! Buscando consuelo y respuesta. Israel había fracasado. Israel se encontraba con una derrota que estaba atravesando las fibras más íntimas de su interior. Y Josué postrado estaba ahí, diciéndole a Dios: los cananeos y todos los moradores de esta tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Porque Josué era consciente de que ellos podían tomar la iniciativa de hacerse más fuertes. Ahora Dios le dice a Josué: levántate, Josué. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? No es que Dios estaba rechazando la oración de Josué, sino que Dios le está mostrando a Josué lo siguiente: acá hay algo que sucedió, Josué. Levántate, Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. ¿Qué está diciendo esto? Dios ya sabía lo que estaba haciendo Acán. Y ese pecado de Acán, eso que Acán había hecho, estaba trayendo consecuencias. Israel estaba recibiendo una de sus grandes derrotas en medio de la tierra prometida, porque Acán había ocultado algo debajo de la alfombra. ¿Qué enseñanza para nosotros? Hay algo debajo de la alfombra. ¿Nos podemos identificar nosotros con esta historia? Hay veces que nosotros nos encontramos con grandes derrotas o frustraciones, o no vemos la vida, queremos avanzar en la vida y hay algo que nos detiene. Pueden detenernos muchas cosas, porque hay enemigos que tenemos que enfrentar, dificultades, situaciones. Pero lo peor que nos puede pasar es quedar frenados en nuestra vida, que no nos permite vivir una vida plena. ¿Qué es lo que no nos permite vivir una vida plena en Cristo? La vida que nosotros sabemos que está a disposición de nosotros. ¿Qué no significa esto? O muchas veces con las características de la sociedad o de la cultura que nosotros vivimos, podemos llegar a entender que esto se trata de placeres o cosas parecidas, o de una prosperidad material. No, la vida plena se refiere a cómo nosotros recibimos de Dios, pero sobre todo cómo entendemos nosotros quién es Dios, que Él está sobre nuestras vidas y que todo lo que sucede pasa a un segundo plano porque Él es el Señor de todas las cosas, Señor de nuestras vidas, Señor de todo lo que sucede. Ahora, aquí nosotros podemos identificarnos con esto. Si nosotros nos encontramos en la bicicleta fija, si nos encontramos sin avance, ¿por qué nosotros podemos tomar estos pasajes y ver que Dios los puso acá, o esta historia está para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida? Porque sabemos que si hay algo que a nosotros nos da dificultades, el peor enemigo que nosotros podemos tener es el pecado, uno de los peores enemigos que nosotros podemos tener. ¿De qué nos vino a salvar el Señor? De nuestros pecados. ¿Qué quiere el tentador, el diablo? Que emerja de nosotros y que reine en nosotros o que nos esclavice. El pecado. Utiliza todo el sistema del mundo para que nosotros no avancemos. Ahora la Escritura nos dice lo siguiente. Por ejemplo, en el libro de Oseas, nos dice lo siguiente, en el capítulo 2. Ustedes saben que el libro de Oseas se escribió 800 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Más de 800 años.
Y acá en el libro de Oseas encontramos, por ejemplo, para aquellos que les gusta la lectura, es un libro de un profeta que verdaderamente nos ubica a nosotros en el amor redentor de nuestro Dios. En este libro nosotros podemos encontrar que Dios sufre cuando su pueblo es infiel. También que Dios no puede tolerar el pecado, pero que Dios nunca dejará de amar a los suyos y consecuentemente quiere que los que lo abandonaron vuelvan a Él. Y aquí nosotros encontramos en el capítulo 2, Oseas hablando de su pueblo como una esposa adúltera y hablando de su restauración, dice lo siguiente, Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Aquí está hablando Dios y prometiendo la redención a un pueblo infiel. Ustedes saben que Oseas tuvo que tomar una mujer adúltera y así de esta forma ubicar su vida o lo que circunstancialmente él vivía y compararlo con Israel. Y de esta forma la profecía se desarrolla mostrando a un Dios con un amor redentor hacia un pueblo infiel. Y dice así, yo la atraeré, yo la voy a atraer, la voy a atraer, la atraeré. Esto habla de una acción de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Escritura dice, y como hemos compartido el miércoles pasado, Jesús dice al corazón carnal, por ejemplo, le dice, no pueden venir a mí. Eso dice en el capítulo 5. Tampoco tienen el amor necesario. Y si yo voy a ustedes, tampoco me quieren recibir. Si quieren pueden buscar en la plataforma de Facebook, quedó grabado este mensaje de cómo procede un corazón carnal. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa posición. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que estamos compartiendo en el libro de Josué? Dios dice, lo voy a traer a mí. ¿Pero cómo? La voy a llevar al desierto. Porque allí en el desierto se nos aclaran un poquito las cosas. Nosotros sabemos que allí en el desierto se agudiza el oído para oír. ¿Por qué? Porque allí es donde nuestras vidas pueden ser o son transformadas. Donde nosotros, como en el capítulo 4 del libro de Mateo y en el capítulo 3, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí fue tentado por el diablo. Y él había escuchado la voz del Padre que había dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También pudo escuchar la voz de la serpiente del enemigo que le decía, por ejemplo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero también él podía escuchar su propia voz. Allí aprendemos a distinguir nuestras propias voces, las voces, la de Dios, la de lo que nos rodea, la voz del enemigo y nuestra propia voz, lo que nosotros mismos decimos. Y entonces dice así, hablaré a su corazón, porque no a la mente, sino a la voluntad. Y dice, y le daré viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Está hablando de un pueblo infiel, un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que no podía progresar,
un pueblo que ya se estaba metiendo bajo juicio. Y dice Dios que, bueno, lo voy a traer. Como dice Juan 6:44, que Dios nos trae a Jesús. Y la expresión en el original es nos trae a la rastra, como lo hemos aclarado una y otra vez. Y Dios nos habla a nuestro corazón. Y dice, y le daré viñas desde allí. Y el valle de Acor como puerta de esperanza. Allí va a cantar como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. La subida de la tierra de Egipto está hablando de la alabanza, de ese gozo de libertad que tuvo el pueblo de Israel al salir de ese lugar donde estaba esclavizado. Estaba esclavizado en Egipto. Dios lo liberó de ahí. Y el pueblo pudo cantar y pudo vivir esa libertad. Así dice Dios que va a ser con un pueblo infiel que Él mismo va a atraer. Y está hablando de aquel que falló, aquel que se siente derrotado. Dios hoy te está atrayendo. Hoy te atrae. Muchas veces para atraernos tiene que llevarnos al desierto. Muchas veces tenemos que pasar por circunstancias adversas, como pasó en este tiempo con Josué y su pueblo. Tuvieron que pasar por la derrota. Pero esa derrota no nos tiene que dejar caídos. Dice, hablaré a su corazón y le daré viñas desde allí. Y acá está mencionando el Valle de Acor como puerta de esperanza. ¿Y qué es esto del Valle de Acor? El Valle de Acor nos habla a nosotros de lo siguiente. Dice, entonces Josué, dice el capítulo 7, versículo 22, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda lo trajeron a Josué, a todo lo que estaba escondido, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y este Valle de Acor en el tiempo de Oseas estaba apuntando a este hecho. Porque sirve para los tiempos de Oseas, o sea, sirvió para el tiempo de Josué, sirve para el tiempo de Oseas y se proyecta hasta hoy para que nosotros entendamos que no debemos tener nada debajo de la alfombra. O si nosotros nos encontramos en grandes derrotas, esto puede ser un indicador. No para que salgamos de la derrota, sino que la derrota en realidad nos está marcando algo. Es un síntoma. Porque si hay algo que nosotros debemos entender es que el pecado ofende a Dios. Pero también aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque el Valle de Acor significa que se habían despojado del anatema. No debemos tener nada debajo de la alfombra. Miren lo que nos dice la Escritura en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado es aquel que teme, que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado es aquel que teme al Señor,
el que encubre sus pecados. Entonces, la Escritura nos está enseñando algo, que no debemos encubrir nuestros pecados, no debemos ocultarlos, no debemos dejar que queden ocultos. Para ello nosotros debemos salirle al encuentro. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo esté oculto eso, más estrago produce. Y también por lo que dijo Josué, ahora los enemigos van a venir y van a rodearnos. ¿Por qué? Porque por lo general el pecado invade todo, busca otros enemigos, busca aliados. Tal es así que la Escritura nos dice que nosotros no debemos alimentar las obras, los deseos de la carne. Entonces, no debemos encubrir. Para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos confesar. ¿Cómo se confiesa? En oración, por ejemplo. En la restitución, si hemos fallado o estamos fallando a alguien, para que nuestra vida sea restaurada. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice no solamente no encubrir, para eso debemos confesar. Pero para confesar, también dice la Escritura que debemos apartarnos, o sea, alejarnos de ese pecado o eso que nos tienta o de eso que si hemos reconocido nuestra debilidad, como hemos venido tratando en este tiempo, debemos mortificar ese pecado. ¿Por qué? Porque no debemos tratar de manejarlo o administrarlo al pecado o mirar para otro lado. Las personas que se apartan de sus pecados se apartan por el temor de Dios, dice la Escritura. En Proverbios 16:6 dice que por el temor de Dios las personas se apartan del mal. Aquí también hemos leído en el versículo 14 de Proverbios 28, bienaventurado es aquel que siempre teme a Dios, porque tiene la oportunidad de alcanzar misericordia, de alcanzar el perdón, de alcanzar la salvación. Por eso, la peor derrota, hermanos, es quedar derrotados. La Escritura nos dice, estamos atribulados en todo, mas no destruidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Nos podemos encontrar derribados. Quizás hemos tenido derrota, pero aquí el Señor nos anima a levantarnos. Y el valle de Acor es el valle de esperanza. ¿Por qué? Porque allí se encargó Josué y el pueblo de Israel de que no existan cosas ocultas. Que no exista. O sacar todo lo que estaba debajo de la alfombra. Y entonces esto nos tiene que indicar a nosotros la importancia de confesar nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados, no encubrirlos, porque ello nos va a llevar a nosotros a alcanzar misericordia, porque el temor del Señor está en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿quién quita el pecado del mundo? Es Jesucristo. Esto no lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. No podemos conquistar la vida plena con nuestras propias fuerzas. Por el Espíritu del Señor, sí. Porque ¿qué característica tiene una vida que tiene el Espíritu del Señor? Esa vida ha sido regenerada. Y una vida regenerada tiene la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, esta vida ha sido transformada. Y hermanos, nosotros debemos aprender a no valernos de nuestras propias fuerzas cuando tenemos que luchar contra tan cruel enemigo que causa tal destrucción que hasta puede llevarnos a nosotros a invadir no solo nuestro estado de ánimo, sino a frenarnos en todo, porque dice la Escritura que el que encubre su pecado no va a prosperar.
jamás va a avanzar, y menos hacia la vida eterna. No va a avanzar a la vida plena. La Escritura dice lo siguiente, que en el capítulo 8, Josué ahora sí va contra Jai, y dice que va contra Jai y contra su rey. Pero Dios es el que le dice ahora cómo comienza el capítulo 8 a diferencia del capítulo 7. En el capítulo 7 comienza que Josué envió espías y siguió el consejo de los espías. Acá hizo lo mismo que en el capítulo 6. Aprendió la lección. El Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y subí a Jai. Mirá, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Entonces acá nosotros nos damos cuenta que es Dios quien libra esta batalla, que no podemos hacerlo fuera de su voluntad, fuera de su guía, de la guía del Espíritu Santo. Debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Que muchas veces si nosotros queremos derrotar un pecado con nuestras propias fuerzas, nos vamos a quedar a mitad de camino y podemos sufrir una gran derrota. Pero si nosotros, por el Espíritu de Dios, hacemos morir eso que alimenta el pecado, los deseos de la carne, ahí es donde va a venir una gran victoria. Pero es a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y aquí en Jai nosotros encontramos una gran lección. Que Jesús es el que quita el pecado del mundo. Y que nosotros vemos la misericordia de Dios, su amor hacia nosotros, y cómo Dios trata el pecado en la cruz del Calvario. Allí en la cruz, el Hijo de Dios cargó los pecados de todos nosotros. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de poder arrepentirnos de nuestros pecados, no guardarlos bajo la alfombra, porque esto trae derrota y serias consecuencias. Entonces, es hora de que nosotros podamos tomar conciencia y acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Es ese Dios que nos conoce bien y que está dispuesto a hacer misericordia con nosotros, para que nosotros podamos hoy ser libres y gozar de una vida plena. Vuelvo al libro de Oseas para terminar. Así como Dios le decía en el libro de Oseas a su pueblo: yo lo voy a atraer. Dios atrae con la verdad. A nosotros nos cuesta acercarnos a la luz, para que nuestras obras no sean manifiestas. A nosotros nuestra naturaleza quiere guardar las cosas debajo de la alfombra. Aquellas cosas que entran a través de nuestros sentidos, por la codicia, como le pasó a Can. Y esto se había transformado para el pueblo de Dios en toda una situación, porque el pecado no es tolerado por Dios. Pero Dios nos enseña a través de esta derrota, y así como nos ha enseñado quizás por derrotas personales. Y nosotros quizás hemos interpretado: ay, Dios me abandonó, o ¿por qué me sucede esto, Señor? Como Josué estaba: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Ay, Señor, ¿por qué? No es que Dios no estaba escuchando la oración, pero a Josué le dijo: levántate, Josué, hay pecado. Y cuando se trata de esto, es que hay que resolverlo. No hay que guardarlo, no hay que dejarlo debajo de la alfombra. Jesús ya cargó nuestros pecados. No podemos dejar que la vida pase y no gozar la vida plena que Jesús nos vino a dar. Entonces dice: yo lo voy a traer y lo voy a llevar al desierto. Y quizás te encontrás en ese desierto.
Quizás ahí en ese desierto o en medio de las situaciones donde no entendemos por qué nos está sucediendo lo que nos sucede y verdaderamente estamos sufriendo las consecuencias de que hay algo no resuelto, algo no confeso, y lo estamos dejando ahí que esté haciendo su trabajo, peligro debajo de la alfombra. Por eso Dios dice, voy a hablar a su corazón. Y Dios nos habla a nuestro corazón, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Él es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todos. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos, nos dice, nos está hablando al corazón. El que encubre su pecado nunca va a avanzar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y le daré sus viñas. Dice Dios, ¿cuántas cosas? Te voy a dar la vida plena. Y haré del valle de Acor. ¿Por qué? Porque está señalando que debemos despojarnos y debemos mortificar todo aquello que ofende a Dios. Tenemos que dejar de alimentarlo, tenemos que sacar debajo de la alfombra las cosas, confesarlas, y debemos nosotros entender que esa es la puerta, dice, puerta de esperanza, dice, y allí cantará como los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Querés volver a tener el gozo que Dios te dio a través de su salvación? Aquí está, el valle de Acor, la puerta de esperanza, la confesión, la mortificación del pecado, pero no por nuestras propias fuerzas. Esta conquista tiene que lograrse en nuestra vida de parte de Dios y a la manera de Dios y no a nuestra forma. Así que hay mucho trabajo en esto. No alimentar las obras de la carne y ocuparnos de las cosas del Espíritu. Así que dejémonos guiar por la mano poderosa de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la vivamos plenamente. No te pierdas esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tenga de tu vida misericordia, alce su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida su paz. Amén. Aún en casa seguimos siendo iglesia. Por eso te comentamos las actividades de la semana. Sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube. No te podés perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Hola, mi nombre es Berenice. Vengo de parte del grupo de jóvenes para comentarles que a partir de esta semana nos vamos a estar reuniendo en la iglesia en grupos reducidos, siguiendo los protocolos de higiene y seguridad, los viernes y los sábados. Los sábados nos vamos a reunir a las 2:30 y los viernes a las 3:30. Para más información, comuníquense con los líderes de la iglesia. Todos los domingos tenemos un encuentro especial. Para toda la familia, a las 20 horas. A través de la transmisión de Facebook, Adoramos juntos a nuestro Dios. Aún en casa, seguimos siendo iglesia. Por eso no te pierdas ninguna de estas actividades.